Buenas noches, México. En las primeras horas de este día cerramos uno de los interrogatorios más cruciales desde que arrancó la investigación de Carlos Manso. Tras horas de seguimiento y presión constante, logramos detener a Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, pieza fundamental del grupo que ejecutó al alcalde, y lo que reveló transformó por completo el panorama. En el interrogatorio, Bedoya habló sin filtros. Afirmó que Carlos Manso conocía demasiadas cosas, que había encontrado información, nombres y encuentros que nadie fuera de ese círculo debía saber. De acuerdo con su versión, la instrucción de eliminarlo llegó desde las altas esferas, y el ataque fue únicamente el último eslabón de una cadena de silencios pagados. Su declaración es demoledora. Por vez primera contamos con nombres, conexiones y fondos que enlazan la política, el narcotráfico y la traición. Y créanme, lo que Bedoya soltó en los momentos finales del interrogatorio no solamente confirma nuestras peores sospechas, sino que desata una nueva guerra. Soy Omar García Harfuch, y esto es Expediente Narco. Eran las 22:46 horas cuando ingresé al salón principal del complejo, el sitio donde lo mantenían bajo vigilancia. Afuera, el aire de Morelia se percibía denso, como si todo el estado aguantara la respiración. Adentro, el silencio pesaba tanto que hasta los relojes daban la impresión de haberse detenido. Frente a mí, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador en ejercicio de Michoacán, permanecía sentado con las manos juntas y la vista clavada en el piso. No era un interrogatorio común. Era el punto final de semanas de indicios, de archivos entrecruzados, de llamadas intervenidas y de un dolor que aún se sentía reciente. Carlos Manso, el amigo, el alcalde, el hombre que enfrentó al narco sin protección, había sido ejecutado con precisión calculada, y ahora las evidencias comenzaban a señalar algo más hondo, algo que provenía desde el interior del mismo gobierno. Me senté frente a él sin guardaespaldas, sin protocolos. Alfredo, los dos sabemos la razón de tu presencia aquí. Le comenté sin alzar la voz. Tardó algunos segundos en contestar. Levantó la mirada y en sus ojos no encontré sorpresa. Encontré resignación. En los últimos días habíamos descubierto coincidencias que no podían ser fortuitas. Llamadas entre su equipo de protección y los guardias de Manso la noche del ataque. Transferencias trianguladas hacia una empresa fantasma y un documento firmado desde su despacho que autorizaba un desplazamiento de patrullas justo a la hora y en el lugar donde sucedió el atentado. Todas las piezas conectaban. Yo no lo ordené, susurró finalmente con un tono que mezclaba temor y agotamiento. Quizás no diste la orden directa, contesté, pero lo sabías y eso te convierte en responsable. La habitación se mantuvo en silencio. Afuera se oían los pasos de los agentes que vigilaban el perímetro. Nadie interrumpió. Él respiró profundo, se recostó en la silla y soltó la frase que heló a todos los presentes. Manso sabía demasiado. Omar estaba a punto de dar nombres. Nombres que no debía mencionar. Lo dijo sin mirar a nadie, como si hablara para sí mismo. En ese momento el ambiente se transformó. Ya no estábamos ante una acusación política o un chisme de poder. Era una confesión en toda la extensión de la palabra. A las 23:10 solicité grabar oficialmente el testimonio. Cada palabra quedó registrada. Bedoya siguió hablando, intentando justificar lo que no tiene justificación, explicando cómo la presión de los cárteles lo había acorralado, cómo el dinero y las intimidaciones se entrelazaban hasta que ya no se diferenciaba la lealtad del terror. Mientras lo escuchaba, no podía dejar de recordar a Carlos Manso aquella noche en que me llamó. Harfuch, estoy solo, hermano, pero si me ocurre algo, que el país sepa quién cayó cuando aún podía hablar. Y ahora, delante de mí, tenía a uno de esos que lo silenciaron. El círculo se estaba cerrando. A las 23:27 detuve la grabación. No había más que agregar. Afuera. Los reflectores iluminaron el patio. Esa noche no terminó con aplausos ni encabezados, solamente con una certeza amarga. La traición no llegó de la calle, sino del despacho más elevado del Estado.
Y allí, en ese cuarto helado, comprendí que el caso Manso no era únicamente una historia de crimen organizado. Era una historia de poder, silencio y traición. Y el silencio al fin comenzaba a quebrarse. A las 0:03 la tensión dentro de la sala era casi insoportable. Las luces blancas, los expedientes abiertos, el sudor en la frente de Bedoya. Todo parecía suspendido en una especie de limbo entre el miedo y la verdad. Yo sabía que estábamos a punto de escuchar algo que transformaría la historia reciente de Michoacán, y él también lo sabía. Había intentado mantenerse en medias verdades, que si las presiones políticas, que si las amenazas del crimen, que si los consejeros que tomaban decisiones sin consultarle. Pero cuando le mostré la última carpeta, una serie de mensajes interceptados entre uno de sus secretarios y un operador del CJNG, el muro se desmoronó. Sí, hablé con ellos, dijo bajando la mirada. No tuve alternativa. Si no colaboraba, iban tras mi familia. ¿Y qué clase de colaboración te exigían?, pregunté. Les proporcioné información, movimientos, fechas, las rutas de Manso, los operativos que preparaba. Silencio. Solo se escuchaba el zumbido de la cámara de grabación. ¿Sabías que lo iban a asesinar?, insistí. Sabía que lo estaban rastreando. Me dijeron que no lo tocarían si permanecía callado, si dejaba de denunciar, pero Carlos no era de esos. No podía detenerlo. No quería detenerlo. Se pasó las manos por el rostro temblando. Yo lo observaba con una mezcla de furia y tristeza. No había satisfacción en esa confesión, solo el peso insoportable de la traición. El CJNG me ofreció seguridad, recursos para la campaña, control sobre determinados municipios, pero después me pidieron favores. Uno de ellos fue silenciar a Manso. A las 0:27 se quebró completamente. Comenzó a hablar sin que yo lo presionara, casi como si al hablar buscara desahogo. Mencionó reuniones en casas de seguridad, transferencias desde cuentas fantasma en Morelia y nombres de empresarios y funcionarios que habían pactado su silencio. Todo estaba coordinado, Omar, desde antes del atentado. Hasta el cambio de escoltas fue parte del acuerdo. Ellos sabían cuándo y dónde iba a estar Carlos. Me quedé helado. Las piezas que durante semanas no encajaban empezaron a tener sentido. Los fallos en la seguridad, las patrullas que se desviaron, los radios que casualmente dejaron de funcionar. Todo había sido coordinado desde arriba. A las 0:43, uno de mis agentes se acercó a mí y susurró: «Jefe, tenemos confirmación. Uno de los pagos salió directo del despacho del gobernador». No quise escuchar más. Le pedí a Bedoya que firmara su declaración y ordené que fuera trasladado bajo custodia. Él intentó mirarme a los ojos, pero no pudo. Solo alcanzó a decir con voz ahogada: «Carlos sabía demasiado, y eso lo condenó». Cuando salí de la sala, el aire afuera era diferente. Las sirenas se escuchaban a lo lejos y en el cielo de Morelia una lluvia ligera comenzaba a caer. No podía evitar pensar en Carlos, en su mirada tranquila, en sus palabras firmes. El hombre que quiso limpiar su tierra terminó siendo traicionado por quien debía protegerla. Esa noche entendí que la corrupción no solo se infiltra en los pasillos del poder, se sienta en las mismas sillas donde juramos proteger al pueblo. Bedoya lo había confesado todo, y ahora lo que venía no era un arresto más. Era el inicio del derrumbe de un sistema podrido hasta la raíz. A la 1:12 de la madrugada, el edificio ya no era el mismo. El murmullo en los pasillos se había convertido en una ola creciente de radios encendidos, pasos acelerados y teléfonos que no dejaban de sonar. La noticia se había filtrado antes de tiempo. Bedoya confesó. Los agentes se miraban entre sí sin decir palabra. Todos sabían lo que eso significaba. Una línea directa entre el poder político y el crimen organizado acababa de romperse en nuestras manos. El gobernador, aún con el rostro bañado en sudor, fue trasladado a un cuarto anexo aislado, custodiado por la Guardia Nacional. Pedí silencio total y ordené que nadie, absolutamente nadie,
filtrara más información hasta que el comunicado oficial estuviera listo. Pero ya era tarde. En las redes, los rumores empezaban a arder como pólvora. Bedoya traicionó a Manso. El Mencho tenía informantes en el gobierno. A la 1:30 revisé junto al equipo de inteligencia los audios recuperados de uno de los escoltas de Manso. En ellos se escuchaba una voz clara, autoritaria, dando una instrucción. El jefe no debe llegar al evento, pero háganlo parecer un ataque externo. La voz fue cotejada con una base de datos de la Secretaría. Coincidencia total. Un subsecretario del propio gabinete de Bedoya. En ese momento no pude evitar sentir una mezcla de rabia y tristeza. No por mí, ni siquiera por el caso, sino por lo que representaba. La confirmación de que Carlos Manso fue entregado por sus propios compañeros de lucha. El hombre que se había enfrentado a los narcos con dignidad, sin escoltas corruptos, sin partidos, había sido traicionado desde adentro, desde la misma oficina que debía protegerlo. A las 2 de la mañana, las órdenes salieron firmadas. Cateos simultáneos en Morelia, Pátzcuaro y Uruapan. En una de esas propiedades encontramos cajas fuertes con dinero, documentos falsos y un teléfono con mensajes recientes. En la pantalla, la última conversación era con un contacto guardado como el patroncito. El mensaje decía: "El trato está hecho. Después del operativo, limpiar todo. No dejar rastros". Los expertos en cibernética confirmaron lo que temíamos. El número estaba vinculado a un operador financiero del Círculo. Bedoya, ya sin fuerzas, pidió hablar. Accedí, pero solo por unos minutos. Lo trajeron esposado, con la voz quebrada, y apenas cruzó la puerta soltó la última verdad que faltaba. No fue solo por miedo, también por dinero. Me prometieron 40 millones y el control político del Estado. Pero después de Manso, ya nada importó. Sus palabras cayeron como un balde de agua helada. En ese instante, todo el país parecía reducido a ese cuarto. Un exgobernador roto, un pueblo traicionado y un amigo asesinado por intentar cambiar las reglas del juego. A las 2:47 levanté el acta final. Ordené que se resguardaran todos los archivos, que se bloquearan cuentas, que se blindara la evidencia. Ya no se trataba de un crimen, sino de un encubrimiento de Estado. Y mientras firmaba el documento, sentí algo que no sentía desde hace mucho. La certeza de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre termina saliendo a la luz. Carlos Manso no murió en vano. Su lucha, su nombre, su ejemplo, acababan de arrancarle la máscara al poder que lo traicionó. El país estaba a punto de despertar. A las 3:22 horas, el amanecer aún no llegaba, pero ya podía sentirse el temblor político que estaba por sacudir a Michoacán y a todo el país. En el centro de mando, las luces permanecían encendidas. Nadie hablaba, nadie sonreía. Lo que habíamos descubierto esa noche no era solo una operación criminal encubierta, sino una red de poder, dinero y silencio que había permitido que un alcalde honesto fuera asesinado a sangre fría. Frente a mí, los informes se apilaban. Interceptaciones, fotografías, transferencias, documentos sellados con el escudo del Estado. Todo apuntaba al mismo punto: el despacho del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Y no era una casualidad. Eran años de pactos oscuros, de intercambios entre política y narcotráfico, de un sistema que vendía protección al mejor postor mientras el pueblo se desangraba. A las 3:40 reuní al grupo más cercano de inteligencia. El aire olía a café frío y a cansancio, pero nadie podía parar. Cada palabra debía ser verificada. Cada pista debía tener sustento legal, porque lo que estaba a punto de ocurrir no era un golpe operativo, era una fractura en el poder, la caída de una figura que hasta ayer se creía intocable. Revisé los últimos audios interceptados. Una voz masculina, reconocible. Decía: Manso se volvió un problema político, no solo para ellos, también para nosotros. Si sigue hablando, no llegamos al cierre del año. Esa grabación, confirmada con análisis forense, pertenecía a uno de los asesores personales de Bedoya.
y en ese instante supe que ya no quedaba espacio para la duda. No era complicidad por omisión, era orden directa. A las 4 de la madrugada di la instrucción final. Arresten a todos los implicados del círculo del gobernador. Nadie sale de Morelia hasta nuevo aviso. Los helicópteros Black Hawk se levantaron del hangar con la precisión de una coreografía militar. En cuestión de minutos, unidades de la Guardia Nacional rodearon 3 residencias, una en Santa María, otra en Altozano y una tercera en la zona residencial de La Loma. Mientras tanto, Bedoya permanecía en la sala de resguardo. Ya no hablaba. Solo miraba hacia el piso, derrotado. Su abogado insistía en que se trataba de una confusión política, pero la evidencia hablaba sola. La voz, las firmas, los pagos, las llamadas, todo estaba ahí. A las 4:37 lo notificamos oficialmente. Quedaba detenido por conspiración, encubrimiento y vínculos con el crimen organizado. El impacto fue inmediato. En la madrugada la noticia ya corría por todo el país. Las redes sociales estallaban. La gente no podía creerlo. Un gobernador en funciones acusado de colaborar con el mismo cártel que había asesinado a uno de los suyos. A las 5:10 salí del recinto sin escoltas, solo caminando por el pasillo vacío. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Pensé en Carlos Manso, en su sombrero, en su forma de hablar con el pueblo, sin miedo, sin escoltas, sin promesas falsas. Pensé en su esposa Grecia, en la fuerza con la que se levantó después de perderlo todo. Y pensé también en el país que todavía duele, pero que esa noche había visto algo que no veía hace mucho. Justicia verdadera. A las 5:30 envié un mensaje a todo el equipo. Esto no termina aquí. Seguimos hasta limpiar cada rincón de la política de Michoacán. El operativo fue histórico, no por la magnitud del arresto, sino porque devolvía un poco de esperanza a la gente que ya no creía en las instituciones. Por primera vez en años, un gobernador caía no por rumores, sino por pruebas, por traicionar al pueblo, por vender el futuro de su tierra al crimen. Y mientras el sol comenzaba a salir sobre Morelia, con los helicópteros aún sobrevolando, supe que el legado de Carlos Manso seguía vivo. Él fue la chispa que encendió esta lucha, y nosotros, los que quedamos, tenemos el deber de mantenerla. Porque cuando el poder se arrodilla ante el narco, la única respuesta posible es levantarse, aunque duela, aunque cueste. Y esa madrugada en Michoacán, el silencio del miedo se rompió para siempre. A las 6:42 horas, el sol ya se levantaba sobre Morelia, pero el aire se sentía pesado, espeso, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Las noticias dominaban todas las pantallas. Los titulares se repetían sin cesar. Cae Bedoya, implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan. El poder y el narco unidos en Michoacán. Manso tenía razón. El eco de esas palabras golpeaba mi mente una y otra vez. Lo habíamos logrado, sí, pero no sentía victoria. Sentía un hueco enorme en el pecho. Dentro del búnker de seguridad, los agentes revisaban los nuevos hallazgos del cateo. En uno de los dispositivos asegurados en la mansión de Bedoya, se hallaron videos y mensajes cifrados que mostraban reuniones con emisarios del CJNG. Fechas, montos, acuerdos. En una de las grabaciones se escuchaba la voz del propio gobernador diciendo: "Lo importante es mantener la calma, que parezca que el ataque fue un ajuste entre ellos. Después el pueblo se olvida". A las 7:10 horas me quedé mirando esa pantalla. No había margen de interpretación. No era omisión, no era descuido, era complicidad directa. Los informes que siguieron detallaron cómo durante meses el círculo de Bedoya filtró operativos, protegió rutas de traslado y permitió el lavado de dinero a través de constructoras estatales. Incluso se descubrieron contratos fantasmas ligados a licitaciones públicas que financiaron movimientos del CJNG en Tierra Caliente. Pero el golpe más duro vino con el último documento hallado. Una hoja impresa, firmada y sellada, en la que se autorizaba cooperación logística con grupos de la zona para el control del orden público.
Era una orden oficial, pero disfrazada de legalidad. Carlos Manso la había denunciado 3 meses antes de morir. Nadie le creyó. A las 7:50 convoqué a todo el Gabinete de Seguridad Federal y Estatal. La reunión fue tensa. Había quienes no podían creer que el gobernador de Michoacán estuviera detenido en ese mismo momento a unos metros de donde discutíamos el futuro del estado. Había también miedo. Mucho miedo. El CJNG no iba a quedarse de brazos cruzados. En los mapas que desplegamos en la pared resaltaban los puntos rojos de actividad criminal reciente. Uruapan, Apatzingán, Buenavista, Zamora. En todos, la sombra de Bedoya aparecía como colaborador indirecto. Fue entonces cuando dije en voz alta lo que todos pensaban y nadie se atrevía a pronunciar. El enemigo no estaba en las calles, estaba en el palacio. A las 8:15 horas, la orden se firmó. Intervención total en Michoacán. Los recursos del Estado pasaban temporalmente bajo control federal. Por primera vez, la lucha contra el crimen no dependía de un político, sino de una estructura limpia de hombres y mujeres que, a pesar del miedo, seguían creyendo en la justicia. Afuera, la gente comenzaba a llenar las plazas. Vi las imágenes por la televisión. Ciudadanos con pancartas, veladoras y sombreros como el que Carlos solía usar. En una de las cartulinas se leía: «Tu muerte no fue en vano. Gracias, Manso». A las 9 de la mañana, Grecia Quirós, su esposa, salió frente a los medios. Su voz no tembló. Llevaba el mismo sombrero de Carlos en la mano. Dijo: «Él sabía que esto podía pasar. Me lo dijo muchas veces. Si caigo, que no se rindan. Y hoy no nos rendimos. Hoy Michoacán despierta». La sala entera quedó en silencio. Algunos agentes bajaron la cabeza. No había discurso más poderoso que el de una mujer que perdió a su esposo, y aún así seguía firme. A las 10:25 horas, en el aeropuerto de Morelia, entregamos a Bedoya a la Fiscalía General de la República. No opuso resistencia, no gritó, no pidió hablar. Solo miraba por la ventana del helicóptero mientras el paisaje de su propio estado desaparecía bajo las hélices. Ahí, en ese vuelo, pensé en todo lo que había pasado en solo unos días. Un alcalde honesto asesinado, un gobernador traidor. Un país entero observando si realmente haríamos justicia o si esto sería solo otro episodio olvidado. A las 11:40, el comunicado oficial salió al aire. El gobierno federal confirma la detención de Alfredo Ramírez Bedoya por presunta colaboración con el cártel Jalisco Nueva Generación en el marco de la investigación por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Las calles estallaron. Unos celebraban, otros no creían. Pero lo que todos sabían era que algo había cambiado. Por primera vez en muchos años, la verdad había alcanzado al poder. Al caer la tarde, ya de regreso en el centro de operaciones, me quedé solo frente al escritorio. Encendí una lámpara y abrí la carpeta con el nombre de Carlos Manso. Había una fotografía de él sonriendo con su sombrero ladeado y los brazos cruzados. En la parte inferior, una frase escrita a mano: «No vine a gobernar para el miedo, vine a gobernar para la gente». Esa frase me acompañará el resto de mi vida. Porque Carlos no solo fue un amigo, fue el espejo de lo que todavía podemos ser. Un país que no se rinde aunque lo traicionen, aunque lo quieran callar. Esa noche, cuando finalmente cerré el expediente, sentí que algo en el aire había cambiado. No era paz, todavía no, pero sí esperanza. Y mientras las luces de Morelia parpadeaban en la distancia, entendí que la lucha de Manso apenas comenzaba. Porque la justicia no se mide por cuántos caen, sino por cuántos dejan de tener miedo de levantarse.